En la clase de hoy vamos a ver algunos conceptos que por lo menos a mí me interesa que ustedes repasen. Y esos conceptos tienen que ver con lo último que ustedes vieron en modelamiento de base de datos. En modelamiento, diseño de base de datos, dependiendo del lado donde ustedes estén, se trabaja un concepto en particular, que es la inserción y la creación de tablas. Y esos conceptos, o ese concepto en particular, tiene una gracia. Y esa gracia es que nosotros vamos a volver a tocar un poquito cómo funciona el DML, o qué significa DML. Vamos a volver a tocar lo que es el TDL y qué significa esto mismo. Y vamos a hablar de los Transaction Control y los DCL. Entonces, para poder empezar a trabajar con eso, tenemos que entender un poquito cómo funciona el lenguaje de manipulación de datos. Y el lenguaje de manipulación de datos, o el Data Manipulation Language, tiene que ver con ese concepto principalmente. Y uno de esos conceptos es la manipulación de los datos. Todo lo que tenga que ver con manipulación, como un select, un update, un insert, un merge, tiene que ver con, y un delete, tiene que ver con el concepto de manipular los datos. Si lo queremos ver de una manera sencilla, nosotros el semestre pasado, en modelamiento de base de datos, vimos en la tercera unidad la creación de tablas. Después de haber pasado por tan grave momento de estar en diseño de base de datos, donde ustedes hicieron el modelo lógico, donde les costó entender qué era el modelo lógico, pasarlo a la normalización, después pasarlo al relacional y del relacional pasarlo a lo que es la creación de tablas. Bueno, los que venían conmigo pudieron hacer eso. Los que no puedo dar comentarios. Estoy grabando. No puedo hablar, son todos los profes secos. No. Un saludo particular a quién. Ya, claro, sigamos acá. Pero una de las gracias que tiene la tercera unidad es que de la primera es el modelamiento, modelo lógico, modelo entidad-relación, modelo relacional, segunda unidad, y tercera unidad tendría que ser creación de tablas. En su gran mayoría tendrían que haber sido eso. Creación de tablas, inserción de datos y modificación de los datos y eliminación de los datos. Pero solamente se les pasa, por lo menos a los míos les pasé creación de tablas e inserción de datos. ¿Por qué es lo que me interesaba que aprender? Porque hoy día vamos a aprender cómo modificar esos datos y cómo incluso eliminar cada una de las filas. Pero la manipulación de los datos también tiene unas sentencias de control de transacción, que son básicamente los commit, los rollback y los save. Vamos a hablar en dos particularmente, y aquí me quiero enfocar. ¿Qué son los commit y qué son los rollback? Si se dieron cuenta, en cada una de las guías que ustedes tuvieron en la creación de tablas que yo les entregué, cuando ejecutan, abajo al final, después que ejecuta todo y todo funciona, dice confirmado. Cuando dice confirmado, es un commit que aparece al final. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú insertaste y creaste, lo estoy confirmando para guardarlo en la base de datos. Es como decir, estoy tan seguro que lo que hice está tan de raja, que lo voy a confirmar y lo voy a guardar. Y el rollback es como decir, es que me equivoqué, así que quiero volver atrás. Porfa, déjame volver atrás. Un control Z, así como ustedes lo hacen cuando están. Bueno, es lo mismo. Rollback es un volver atrás, es un control Z. Y el commit es confirmar. Pero ojo, el rollback vuelve atrás solamente al último commit que se realizó. Solo al último commit que se hizo. Si ustedes confirman y eliminan datos, pueden volver atrás. Pero si ustedes eliminan datos y después confirman, no pueden volver atrás. Porque simplemente todo lo que ustedes hicieron le están diciendo a la base de datos, maravilloso, soy el mejor, lo puedo guardar y me equivoqué. Entonces, si se equivocan y lo eliminaron y lo guardan, eso provoca una inconsistencia dentro de la base. Es como decir, es que quiero cambiarle el sueldo al jefe. Ya no quiero que el jefe, un jefe antiguo que tenía, por si acaso, gane cierta cantidad de millones de pesos, sino que quiero jodérmelo y quiero cambiarle el sueldo a un dólar. Solo para que gane $1.
a jugar. Contar mañana me van a echar, yo estoy seguro, ya vi la planilla, así que me van a echar, no estoy ni ahí. Me voy a ir, pero me voy a ir contento. Le voy a poner $1 y le voy a cambiar la dirección en Avenida Pelado Desgraciado. Maricón. 69, en la dirección bien lejos, ¿ya? Okay. Así que por lo menos le pongo esa dirección para irme contento, lo cambio. Pero si yo no sé que existe un rollback dentro de él, yo me voy a ir seguro, tranquilo para la casa, contento con mi plata. Ahí yo sabía que me iba a echar, todo no sabía, igual que el futbolista, no sé qué pasó, pero pasó. Me echaron. Pero la persona que venga después hace un rollback, puede volver atrás con el sueldo que existía. Pero si yo estoy más seguro y hago el cambio y le pongo commit, ya no hay nada que hacer, a menos que hagan un backup de la base de datos como estaba antiguamente. ¿Ven? Los commits y los rollbacks son volver atrás, pero solamente en la sesión que se está ejecutando. Si yo cierro la sesión y me voy, se puede confirmar en forma automática o se puede volver atrás en forma automática según la configuración. Bien, pero una de las cosas que a mí me interesa es que ustedes vuelvan a recordar un poquito qué son las sentencias de DDL, DSL y DML. Que suenan tan bonitos y son tan grandes, pero es bueno por lo menos entender cómo funcionan y cómo se ven. Aquí se ve cualquier cosa, pero se fue a la... Entendiendo un poquito cómo funciona la manipulación de los datos, una de las cosas que a mí me interesaba que ustedes recordaran, o que recuerden un poco, es el concepto de cómo funciona el DML, el DSL, el DDL y el Transaction Control. ¿Y qué significa cada uno de estos puntos? Estos sí o sí se le debieron haber pasado a un modelamiento base. Y por lo menos los míos se los pasé. Y eso es una de las cosas que a mí me interesa que ustedes hayan aprendido. Yo no puedo hablar de los demás profes, pero sí les puedo decir que esto es lo que más me gusta y esto es lo que más me interesa que ustedes aprendan, porque esta es la base de lo que tienen que realizar y por lo mismo a esta altura también se los vuelvo a pasar, para que por último recuerden, y si es que no, lo ve como nuevo, perfecto, pero lo va a ver. Y esa es la idea. Si se dan cuenta, más allá de esto, el DML o el Data Manipulation Language o lenguaje de manipulación de datos tiene que ver con un concepto de seleccionar, insertar, modificar, borrar o hacer un merge. Un merge es básicamente el concepto de insertar o modificar según lo que esté estipulado. Voy a hacerlo más claro todavía. Si yo tengo una tabla, yo sé que en la tabla va a existir un valor que es primario. Ese valor primario me indica que no puedo volver a insertar otro valor que tenga el mismo número. Ejemplo, si yo tengo el empleado 100 y quiero volver a insertar el empleado 100, no lo puedo insertar nuevamente, porque ya existe en la base. Y como hay un concepto de valor primario, me lo impide el primary key, ya que es un valor único. Pero también yo le puedo aplicar un merge. Un merge es o insertar o modificar. Es tan inteligente este concepto que puede insertar o puede modificar si es que el valor ya existe. Por ejemplo, lo quiero agregar todos los datos, pero el único cambio, la única variación que va a haber es que le voy a aumentar el sueldo. Todos los demás datos son iguales. ¿Qué es lo que hace el merge? Dice, oye, revisemos, ¿en la tabla existe el empleado 100? Sí, existe. ¿Los datos son los mismos? Sí, salvo el salario. El salario es distinto. Sí, es distinto por lo menos, o por lo mismo, lo vamos a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿El valor existe en la base de datos? Sí, existe. Si existe, lo modificamos. Pero si no fuese el empleado 100, fuese el empleado 200 y el empleado 200 no existe en la base de datos, dice, ¿el empleado 200 existe o no existe en la base de datos? No existe todavía. Ok, lo insertamos como si fuese uno nuevo. Entonces esa es la gracia que tenemos. El delete, que es lo que vamos a ver ahora, es eliminar filas o un conjunto de filas o todas las filas que existan dentro de una base de datos. El update es modificar los datos de una fila. Puede modificarse uno o pueden modificarse todos los datos que existen en la fila. El insert es insertar valores dentro de una fila y eso ya lo conocen, por lo menos, deberían. Y el select, ya saben que seleccionamos ciertas características, columnas de una tabla específica o de una unión de tablas, etcétera, etcétera, etcétera.
con filtros, valores, etc. Pero aquí el DCL, o el DML, perdón, habla de manipulación de los datos. No habla de creación de datos. Si hablamos del DDL, hablamos de el Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de datos. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? Acá está el create, el alter, el drop, el rename, el truncate y el comment. Todo lo que tenga que ver con el concepto de creación de un lugar. Ejemplo, más sencillo. Si estamos hablando de un departamento o de una casa yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero crear otro cuarto más o quiero agregar otro espacio más de mi casa o de este cuadrado de casa. Quiero agregar otro cuadrado más para crear la cocina y 2 baños más. En mi casa, sí, quiero la cocina y 2 baños. ¿Se entiende, cierto? Ahí está la estructura, la creación de cosas. O sea, voy a crear un espacio más o un cuadrado más donde voy a crear 2 baños y la cocina. ¿Cierto? Pero lo que tenga los baños, por ejemplo, no tiene nada que ver con el DDL, sino que tiene que ver con el DML. Porque si yo le quiero agregar un papel o un espejo en específico dentro del baño o de los baños, la estructura de cómo va a estar la ducha dentro del baño, eso no tiene que ver con la estructura completa, sino que tiene que ver solamente con lo que ya está listo y estipulado de algo que ya está creado. O sea, simplemente de un dato. Yo no puedo crear tablas, y eso es el concepto. DDL es creación de tablas, creación de usuarios, alteraciones de las tablas que modifican las columnas, los nombres, etc. Eso es el DDL, pero cuando se habla de manipulación de los datos o DML, se habla de los datos que están ya dentro de una tabla. Solamente la inserción de datos, la modificación de esos datos o la eliminación de esos datos. ¿Se entiende? Tengo la estructura, los datos que vayan en cada una de las filas son lo que yo quiero manipular. En cambio, con el DDL, yo modifico, o cambio la estructura de las columnas y los tipos de datos que voy a alojar ahí, pero no los datos. ¿Está claro? Es como un ejemplo, ¿sabéis qué? Me carga la L4, tengo al profe Diego Garcés allá en la L4, está trabajando, tiene 30 computadores, tiene 23 alumnos ahí, está haciendo su clase, no me interesa esa L5, así que la voy a destruir con todo el profesor. Me cae bien todo eso, a todo esto el Diego. Me cae bien. Descansa en paz. Entonces, si lo destruyo y lo borro con el drop, estoy borrando todo y todo lo que está ahí adentro. O sea, estoy haciendo una manipulación, pero de la definición de los datos que están dentro. De todo lo que está dentro. El profesor, los alumnos, los computadores, la estructura, chao. En cambio, si yo quiero manipular los datos, yo puedo decir, ¿sabes qué? Del alumno de la tercera fila, de esa sala, no me gusta su pelo, así que se lo voy a poner rubio. ¿No? Y el de adelante es moreno, es medio negrito, así que lo vamos a poner los ojos azules, para que sea más interesante. Sí, así como el azul. ¿Está claro? ¿Se entiende un poquito, no? Entonces, el DCL es el Data Control Language o el lenguaje de control de datos. Acá se ve solamente el Grant y el Rebook. Y aquí viene una consulta. ¿Ustedes han aplicado el Grant en algún momento? Cada vez que crean usuarios, ustedes le están asignando roles. Esos roles por defecto que ustedes conocen, que ya poco se acuerdan que lo conversamos en la primera clase, pero más que nada lo hacen por defecto. El rol Connect y Resource son roles que ustedes en la tercera unidad van a tener que hacer. Y ahora quedó grabado. Lo van a tener que crear ustedes mismos. Ustedes mismos le van a asignar permisos para ciertas tablas, ciertos usuarios, ciertos datos que puedan hacer dentro de ellos. Pero por defecto, cada vez que crean un usuario, ustedes le dicen, le voy a dar o le voy a otorgar un permiso, o sea, le voy a dar un grant, otorgando un permiso
de conectarse, que tiene otras cosas más ahí, que el connect, y el resource para poder utilizar recursos dentro de la base de datos, que son roles que ya vienen por defecto, a cierto usuario. Ahí están ocupando el DC. Y el Transaction Control hablan del commit, el rollback y el setpoint. Bueno, me imagino que el commit y el rollback ya lo entendieron. Me imagino que el setpoint, que es el último punto que está acá, también se entiende por defecto. Pero para los que no, antiguamente cuando jugábamos, por ejemplo, me acuerdo ese tiempo donde uno jugaba Donkey Kong en Super Nintendo. Cuando jugábamos Donkey Kong, siempre queríamos tener la mayor cantidad de vidas posible. No sé tú, pero yo por lo menos quería vida, no quería tanto. No me meto en la vida que hay. Los setpoints, nosotros aplicábamos el punto de guardado, siempre. Y tratábamos siempre de dejar un punto de guardado y varios puntos de guardado dentro del juego completo. En caso de que me equivoque y quiera más vida o más banana, buscamos el punto de guardado que esté más cercano dentro de él. ¿Cierto? Entonces ahí generábamos la forma de poder hacer algún, de manera simple, como base a hacer un rollback al punto de guardado que a mí me interesa. ¿Sabes qué? Voy a generar un punto de guardado acá donde le cambié el sueldo al jefe a $1, por si acaso. Y voy a seguir confirmando y haciendo otras transacciones. Si me equivoco, puedo volver al punto de guardado que yo indique y todo lo que se hizo hacia arriba se pierde. Y vuelvo al punto que yo le dije. Y ahí puedo seguir trabajando hacia abajo. Eso es un punto de guardado. Y eso funciona como el mismo concepto de los videojuegos que tenemos o que utilizaban antiguamente. No tiene sentido guardar línea por línea, puede ser por conceptos de comandos o bloques de comandos dentro de él. Si yo voy a hacer una inserción de una tabla, yo puedo hacer la creación de la tabla, las inserciones completas y después de la inserción puedo hacer un setpoint. Y ahí ya tengo un punto de guardado, ¿cachai? Entonces, sí lo podía hacer, línea por línea lo podía hacer, pero no sé si es tan necesario o tan importante hacerlo. Pero, tenemos otro punto acá. Vamos a jugar un poquito con las Transaction Control y con los DML. Quiero que miren acá y tomen mucha atención. Una de las cosas que vamos a realizar, por lo menos en esta clase, va a ser cómo jugar con las aplicaciones y los conceptos de la materia que tenemos que ir viendo. Pero, si nosotros nos damos cuenta, tenemos acá una serie de valores que podemos asociar en base a algunas sentencias. Yo voy a llamar a una tabla en particular, que va a ser la tabla Departments. Si yo llamo a la tabla Departments, voy a tener todos los departamentos de la tabla. Un DML que podemos aplicar acá va a ser un insert. Para aquellos que no recuerdan lo que es un insert es una inserción de tablas o una inserción de datos dentro de una tabla, para ser más claro y específico. Entonces, yo voy a insertar, en pocas palabras, una columna o una fila, nueva acá. Ya no va a haber el 270, ahora le voy a agregar un 280 y yo le voy a colocar el nombre que yo quiera. Pero se pueden hacer inserciones de dos formas, una en forma implícita y otra en forma explícita. La primera va a ser en forma implícita. ¿Qué quiere decir en forma explícita? Que yo voy a hacer un insert y le voy a decir insert into el nombre de la tabla, de caso departments, y yo le digo cuáles van a ser las columnas en la cual voy a insertar, o los datos que voy a insertar de las columnas. Pero antes de hacer eso, quiero que tomen atención un poquito acá. ¿Cuántas columnas tiene la tabla departments? 4. Si yo aplico un describe y digo, ¿sabes que quiero describir la tabla departments? Me va a arrojar acá visualmente cuáles son los tipos de datos que existen y cuál es el tipo, si es obligatorio o no es obligatorio. 2 columnas de esta tabla son obligatorias y 2 columnas son opcionales.
¿Cuáles son las datas o los datos que son opcionales? El Manager ID y el Location ID. Esos son opcionales y que pueden ser trabajadas dentro de este concepto del insert. Entonces, al momento de decirle implícitamente, yo tengo que decir insert into department y las columnas en el orden que yo especifique. Yo les puedo decir, ¿sabéis que quiero el orden de esta forma? Voy a generar, primero voy a agregar el department ID o el department name. Luego voy a agregar el department ID y le digo cuáles van a ser los valores que vamos a insertar. Yo suelo, por lo menos, ser bastante ordenado dentro de, y siempre trato de que las columnas queden una abajo de otra, para que haya un orden. Y los valores que se van a insertar. Y los valores que voy a insertar tienen que ser en el mismo orden, tomen atención, en el mismo orden de los datos que voy a generar. Como estoy diciendo implícitamente, voy a insertar primero el nombre. Y el nombre que le voy a agregar acá va a ser el siguiente. Le voy a decir, este departamento se va a llamar el departamento de los... No, el departamento de Java, ya que les cae también ese ramo. Así que vamos a poner Java. Y el número va a ser, por ejemplo, tomen atención, el 200. Según lo que yo tengo claro acá, el 200 existe. Si yo lo trato de insertar, ¿debería dar error o no? Me da un error. El error es que primero me equivoqué en el nombre. Ahí sí. Y segundo, es que la constraint que estoy tratando de insertar del 200 existe. Si yo le pongo 300 y lo trato de agregar, tomen atención, como es implícito, lo va a insertar. Y lo voy a mirar a ver si realmente lo inserto. Si se dieron cuenta, de los 4, ¿cuántas columnas son? 4, ¿cierto? De las 4 yo solamente inserté 2. Le dije que voy a insertar los 2 obligatorios, el department ID y el nombre. Y los otros que los deje en forma automática como valores nulos. Eso significa cuando es implícito. Solamente tengo que la obligación de colocar aquellos valores en el orden que yo quiera, pero solamente aquellos valores que sean obligatorios. Y la máquina automáticamente entiende que aquellos valores que no coloqué los va a dejar como valores nulos, si es que se puede. Solo si es opcional. Cuando es explícito, puede ser más sencillo en ciertos puntos, pero a la vez también es un poco más complejo. Si yo elijo departments, tomen atención, después yo quiero que ustedes estén escribiendo. Yo puedo dejar acá como values, directamente, ni siquiera colocar el nombre de la columna, directamente values. Y le coloco los valores que yo tengo que insertar, pero tiene que ir, como es explícito, tiene que ir en el mismo orden que fueron creadas. Es decir, primero el ID, después el nombre, después el manager y después el location. Si se dieron cuenta en el anterior que era explícito, yo le podía colocar el orden que yo quería. A mí me quedaba más cómodo el nombre y después el ID. Pero acá, como es explícito, tiene que ir en el orden que fue creada la base de datos. Es decir, primero el ID. Yo le digo, sé que voy a insertar el 310. Luego voy a insertar uno que se va a llamar base de datos, el departamento. Y aquellos valores que en realidad no sé y no quiero agregar, puedo decir, ¿sabes qué? Suéltame. Ahí sí. El Manager ID lo voy a dejar que sea el 200, pero el Location lo voy a dejar nulo. Y si yo lo inserto, me voy a dejar insertar. Y yo lo reviso, voy a ver que ahí está el departamento, el jefe es el empleado 200,
pero el location ID está como nulo. Si yo no le agrego el nulo, pero voy a cambiar el número, ahora le voy a poner base de datos 2, lo voy a dejar ahí, y yo no le agrego la columna y la dejo vacía, al momento de insertarla, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me dice, ojo, es explícito, yo lo tengo claro, y al ser explícito tienen que ser 4 columnas, no menos, 4. Y acá hay 3, por ende tengo que agregar el valor. Y aunque sea nulo el valor, le tengo que decir, ese va a ser nulo. Y ahí lo agrego. Si lo agrego de nuevo, me va a dejar insertar. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Ahora, ¿qué más podríamos hacer como dificultad? Bien. ¿Dónde dice igual? No, porque el jefe, ¿quién es el jefe del departamento? Veamos. Otro concepto que aquí me interesa es un concepto llamado autoincremento. El autoincrement en Oracle no existe, que es un tipo de dato o es un constraint para que puedan entenderlo. Es un constraint que se hace en la creación de tablas. Pero como no se aplica, acá existe un concepto que se llama, o no se llama, secuencias. Las secuencias son conceptos de autoincrementación. En pocas palabras, es un valor numérico que se puede autoincrementar o se va agrandando solo. ¿Se entiende, cierto? Perfecto. ¿Cómo se crea eso y cómo se utiliza? De la siguiente forma. Voy a decir create sequence el nombre de la secuencia tiene que ir siempre con un sec al principio. Y el nombre, le vamos a decir depto nuevo. O le vamos a poner id depto nomás. ¿Qué más tiene que ir en una secuencia? Tiene que ir, primero, el cómo se va a incrementar. El increment by, o cómo se va a incrementar. Yo le puedo decir, ¿sabéis que lo quiero incrementar de 2 en 2, de 3 en 3, de 10 en 10, de 100 en 100, de 99.897 en 99.897, etcétera, etcétera, etcétera? Para hacerlo más sencillo, lo vamos a incrementar de 10 en 10. Se autoincrementará de 10 en 10. Luego de eso, le tenemos que decir dónde va a partir. Que parta en cierto número. Yo le voy a decir que parte en el 500. Que tenga un valor máximo, max value, de, por ejemplo, que llegue hasta el número 900 o 99.999. Cuando llegue a ese valor como máximo de 10 en 10, va a terminar. El mínimo o el valor mínimo que va a existir va a ser el 500. Punto y coma, lo ejecuto por completo y se va a crear la secuencia. ¿Qué es lo que hace o cuál es la gracia de esta secuencia? La gracia de esta secuencia es que puede ser utilizada de dos formas. Existen dos conceptos para utilizar la secuencia. El primero se llama nextval y el segundo se llama curval. El nextval es el siguiente valor o muestra, literalmente muestra o trabaja, si lo quieren decir, con el siguiente valor. Y el curval muestra o trabaja solo con el valor actual. Pero para poder utilizar el curval, primero tiene que estar iniciado. Si no está iniciado el curval o la secuencia, tiene que estar iniciada la secuencia. Si no está iniciada la secuencia, el curval no existe o no sirve.
Pero para poder dar inicio a la secuencia existe el nextVal, que no solamente muestra y trabaja el siguiente valor, sino que también da inicio a una secuencia. Y quiero que lo veamos con ejemplos claros. Yo los voy a probar para que ustedes los vean en pantalla. ¿Cómo pruebo para que se vea en pantalla con un select? Y yo voy a decir, primero, sec-depto, en vez de nextVal le voy a poner curval, from, dual, para que lo entienda en pantalla, y lo voy a ejecutar. Si lo ejecuto, quiero que vean el error que aparece. Como siempre trato de que ustedes aprendan en base a los errores. Y el error que ahí aparece dice, ojo, si tú quieres utilizar el curval tienes que darle inicio y el inicio se ejecuta a través de un nextVal. Entonces, como no lo puedo iniciar, es como decir, oye, ¿cuál es el número actual? Si es nada, nada, no existe. Entonces, primero tiene que entender lo que de inicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es un nextVal para que inicie. Entonces, yo le voy a dar acá un nextVal. Esto es solamente para que lo puedan visualizar en pantalla y lo puedan ver cómo trabaja. Y empieza en el 500. Y ahí puedo jugar. Que vaya aumentando en forma automática. ¿Se entiende, cierto? Y si yo cierro acá y le digo a la base, oye, quiero saber cuál es el número actual. Ah, perfecto. El actual. ¿Se entiende, cierto? Ahora, ¿cómo lo podemos utilizar y cómo se utiliza, por lo menos este concepto, en un insert? Yo voy a hacer un insert implícito. Y voy a utilizar una secuencia en un insert implícito. Para hacerlo más sencillo. Yo acá le voy a poner al departamento Olioli. Y le voy a colocar acá la secuencia nextVal que yo puse. Ojo, creo que entiendan un poco el concepto de acá. Mi motor o mi Oracle que está acá, en comparación con los computadores que tienen ahí, es mucho más nuevo. Al ser más nuevo y el más actual, que está también para Windows y para otros tipos de sistemas operativos, trae cosas que quizás el suyo no lo va a traer y en forma automática. Por lo menos el ID de la secuencia me la trae en forma automática, más que en el computador que ustedes tienen de escritorio acá al lado, que no lo hace, no entiende, tiene un poquito más de inteligencia este. ¿Ok? No tiene nada que ver que sea Mac o que sea Windows, por supuesto. Solamente es la actualización del sistema. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Si yo lo ejecuto, pero antes de ejecutarlo, por favor tomen atención, voy a aplicar un commit. O sea, voy a confirmar, por si la cago. Y ahora voy a empezar a ejecutar. Si se dieron cuenta, hice muchas inserciones dentro de él. Y ahora voy a revisar la tabla para ver si realmente los insertó o no. Si se dieron cuenta, el único valor que puede determinar él, que es único y no se puede repetir, es simplemente el ID. Si esto lo dejo en forma automática, yo puedo generar 1000 veces el mismo nombre y automáticamente él va a entender que va a ir aumentando en forma automática. Entonces, la secuencia es una muy buena herramienta, pero también a la vez puede ser una herramienta de doble filo. ¿Bien? O sea, no solamente te puede dar la gana o la gracia de poder hacerlo en forma automática sin tener que ir a preguntar, oye, ¿cuál es el valor máximo que existe en la tabla de ID? No, sino que lo puede decir, oye, quiero que inicie en el 3000 y que vaya aumentando solo, y ahí automáticamente lo va haciendo. Pero si tú te equivocas y lo vuelves a ejecutar otra vez, te puede generar esta duplicidad de valores o infinidad de repetición de valores que puede generar acá en la base de datos. ¿Cómo lo arreglo? Si yo aplico un rollback, y quiero que vean acá en pantalla, si
Si yo aplico el rollback y lo ejecuto y vuelvo a generar un select, ya por lo menos todos los Javas que había puesto, o todos los oli se fueron. ¿Se entendió? Pero si vuelvo a insertar, quedó en el 680 parece. Si lo vuelvo a insertar, la secuencia no parte 750, no parte del 500 nuevamente, sino que se queda en el último que estuvo trabajando. Y sigue de ahí avanzando en adelante. ¿Está claro? Para eso es muy importante que ustedes utilicen la secuencia. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, voy a volver atrás solamente para que vean acá en pantalla que ya el oli se fue. Ahora, también existe otro concepto que se llama update. ¿Qué es un update? Es una modificación de datos. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a modificar los datos de la tabla departments. Y yo le digo set, que quiere decir en dónde, o el conjunto de datos, que puedo decir, ¿sabes qué? Quiero cambiarle el salario a $1. Y no de la tabla de department, es a la tabla de los empleados. Digo, le quiero poner $1 al salario y le quiero cambiar el first name a todos, colocándole el nombre, como me echaron, de Masisi a todos los desgraciados. Entonces, si le agrego esto y lo ejecuto, me va a cambiar a 107 filas, o me cambió las 107 filas. Si yo vuelvo a mirar, o miro la tabla Employees, y reviso el sueldo y el first name, todos los empleados de la tabla ahora se llaman Masisi. Está Masisi King, el rey de los Masisi, y todos los salarios correspondientes que son $1. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Pero si yo hago un rollback y vuelvo a mirar acá, vuelven a estar en el estado que estaban anteriormente, con el salario normal y el nombre que tenían anteriormente. Entonces, el salario se puede modificar, o la gama de valores o el conjunto de valores se pueden modificar según lo que yo estime. O incluso le puedo decir, ¿sabes qué? Al salario le quiero aumentar un 20% sobre lo que ya hemos visto. Si yo hago la modificación acá, y de la modificación lo ejecuto por completo, lo que va a ser una ejecución y una modificación por todas las filas. Pero yo también puedo especificar a qué filas o a qué grupo de filas lo quiero hacer. Y eso es con un concepto de un where. No solamente existe el filtro para la select o para los select, sino que también existen los filtros para lo que son los update. Y yo le puedo decir where, donde quizás, por ejemplo, el employee ID esté entre, no sé, el 100 y el 100. Entre el 100 y el 125. No sé si está el 125. No me acuerdo. Vamos a decirle entre el 100 y el 110. Si yo lo ejecuto, solamente me va a modificar 11 tablas. Es decir, me modificó solamente las primeras 11. El resto mantiene el valor original. Los Masisi siguen siendo los primeros, el resto mantienen su concepto original. Me aumentó un 25% el salario, o sea, ya no está ganando 24.000, sino que está ganando $30.000. Y si me equivoqué, puedo volver atrás con un rollback. Eso es uno de los puntos importantes que ustedes tienen que ver y van a trabajar dentro de. Pero no solamente existe eso, y para poder terminar, existe el borrar. El borrar es una eliminación de filas. Y para esto, yo me voy a asegurar y voy a crear una tabla. Voy a decir, ¿sabes qué? Quiero seleccionar, por ejemplo, el first name con el last name, que no me acuerdo si era con ese. Sí, ahí. Con el last name. Y le vamos a dejar un espacio en blanco. Y le vamos a poner a esto nombre completo.
Vamos a agregar el sueldo, pero en pesos chilenos. Y voy a agregar acá el nombre del departamento. Esto es proveniente primero de la tabla Employees, donde le vamos a poner emp y lo vamos a unir con la tabla Departments, donde le vamos a poner dep y vamos a agregar el concepto de on para decir dep.departmentID es igual a emp.departmentID. Si esto lo muestro y lo visualizo, me va a arrojar el nombre de cada uno de los empleados, el sueldo, pero lo vamos a dejar ahora el sueldo con tuchar para que se vea más claro. Con un tuchar que sea más apropiado dentro de... Ahí se ve, visualiza el sueldo como corresponde, los 3.005.200 de la administración, etcétera, 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 y todo lo que... Ahí están todos. Y yo digo, estos datos los quiero guardar en una tabla. ¿Cómo los guardo dentro de una tabla? Lo creo. Create table. El nombre de la tabla, en este caso le vamos a poner depto mío. Y el as. Y creo que en algún segundo hablamos sobre esto. Y si quiero revisarlo, lo puedo revisar con un select asterisco from a la tabla depto mío, que está. Que en realidad no sé por qué le puse depto mío, podría ser empleado mío. Y ahí están los empleados. Los 106 empleados con sus respectivos departamentos. Y si yo digo, sé que quiero eliminarlos todos, ¿cómo los borro? Y aquí está el concepto de borrar. Yo digo, borrar, pero antes de borrar voy a hacer un commit. Por si acaso. Y voy a decir borrar. ¿Qué voy a borrar? Delete from. Y el nombre de la tabla. O delete el nombre de la tabla. En este caso, depto mío. Si yo lo elimino por completo y lo ejecuto, me va a eliminar las 106 filas. Si las vuelvo a mirar, ya no tengo nada. Si yo aplico acá un rollback y lo ejecuto, voy a poder volver a ver todo lo que tenía antes. Si yo quiero eliminar no toda la tabla, sino que algunos datos de la tabla, yo digo, ¿sabes qué? Quiero eliminar solamente aquellos sueldos, no, aquellos nombres de depto que sean iguales a ejecutivos, y lo ejecuto, me va a eliminar solamente aquellos que sean ejecutivos, pero si lo escribo bien. Porque lo más probable es que le haya escrito como a las pelotas. Con minúscula parece, ¿no? Sí. Borremos el shipping, que son más. No, si no lo eliminó, de hecho puso 0. Si lo vuelvo a ejecutar, ahí recién elimina los 45. Fíjate que el de arriba, si yo lo escribo mal y lo vuelvo a ejecutar, y si no existe, me va a decir 0. Pero si lo escribo bien, me lo va a eliminar, son 45. Reviso la tabla y ya no va a haber ningún shipping acá. Shipping. Si vuelvo a hacer un rollback, vuelvo atrás, vuelvo a ejecutar, y ahí están los shipping dando vuelta por todo el concepto. ¿Está claro? ¿Se entiende? Pero si yo elimino, por ejemplo, todos los datos de la tabla, los elimino y confirmo, aunque haga 1000 veces un rollback, nunca voy a ver nada. A menos que vuelva a capturar y en vez de un create, yo haga un insert into al nombre de la tabla.
sin el as y lo ejecuto, automáticamente él va a entender, va a decir, todo lo que tenga con la misma estructura de nombre completo, en sueldo y el nombre del departamento va a ir en cada una de las columnas si son del mismo tipo de datos. Y si lo ejecuta, uno lo va a entender y lo va a ejecutar y a insertar. Y si vuelvo a revisar, ahí va a estar toda la cosa. ¿Se entiende? ¿Dónde está la complicación? Es que no solamente existe para borrar el delete, sino que también está un concepto llamado truncate. Si yo digo truncate a la tabla, en este caso depto mío, y yo lo ejecuto, me va a eliminar, me va a truncar, pero quiero que tomen atención acá. Lo reviso, yo no he hecho ningún rollback, solamente hice commit después de haber hecho y haber arreglado todo el cuento. Si yo ejecuto rollback, aunque trate de hacer lo que yo quiera, nunca me va a devolver nada. ¿Cuál es la diferencia entre el truncate y el delete? Que el truncate tiene implícitamente un commit. Entonces, si yo hago un truncate, automáticamente confirma que lo que eliminé está correcto. Y si eliminé algo y más encima le digo sé que está correcto y lo confirmo y lo guardo, jodido. No hay nada. No puedo volver atrás. ¿Se entiende? Ya. ¿Qué quiero que hagan ahora entonces? Se dediquen a hacer la guía, por favor. Eso es toda la materia que tenemos que ver hoy día.